Oiga, venga, ¿y al fin qué es lo que está pasando en La Chapa? ¿Y por qué todavía no se ha construido la subestación de policía? Pues para eso nos toca devolvernos algunos años atrás, cuando la escuelita de La Chapa dejó de ser usada como escuela primaria y se estaba pensando qué hacer con ella. Una de las propuestas era construir un CAI de la policía. Esta idea tuvo más fuerza en el 2020. No sé si se acuerdan que en ese año hubo muchos asesinatos en el Carmen y en el Oriente, parecido a lo que sucedió el año pasado. Pues por eso, en noviembre del 2020 hicieron un Consejo de Seguridad de carácter nacional, aquí en el Centro de Convenciones, con la asistencia del gobernador Aníbal Gaviria y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Uno de los compromisos a los que llegaron era adelantar las gestiones para construir una subestación de policía en el Carmen, específicamente en la vereda La Chapa. También que logramos, importantísimo, la viabilización de esa subestación de policía. Eso quedó así y la alcaldía siguió adelantando las gestiones ante el Ministerio de Defensa. Al parecer, uno de los requisitos era que les dijeran a los del ministerio cuál iba a ser entonces el lugar exacto donde se iba a construir la subestación. La alcaldía definió que iba a ser en el lugar donde está la antigua escuelita, el puesto de salud y la tienda de paz. Esa escuelita fue construida por la administración municipal entre los años 80 y 90 sobre un terreno que consta de 3 predios. Ojo que esto es importante. Un terreno de 1.058 metros cuadrados vendido por José Oliden Alzate al municipio en el año 1981. Un segundo terreno de 297 metros cuadrados vendido por José Oliden Alzate al municipio en el año 1989. Y un tercer terreno de 903 metros cuadrados donado por José Oliden Alzate al municipio en 1988, con la intención de que se anexe y amplíe la escuela de la vereda La Chapa. Dado que eran 3 predios, el 3 de mayo de 2022, el Consejo Municipal del Carmen de Viboral aprobó el Acuerdo Municipal 003 de 2022, donde se autorizó el englobe de esos 3 predios, es decir, juntarlos legalmente para que quede solo uno y además cambiarle la destinación, es decir, que ya no sea para la escuela y el puesto de salud, sino para la policía. Con eso la alcaldía quedaba lista para que el ministerio les aprobara y mandara la plática para la subestación. Y así fue. El 6 de agosto de 2022 mandaron 3.485 millones para confinanciar la construcción de la subestación de policía y le dieron a la alcaldía un plazo de 20 meses para hacerla. Vamos en 18 meses. En marzo de 2023, la alcaldía del Carmen de Viboral abrió una licitación por 3.273 millones para dicha construcción y al mesecito, el 20 de abril de 2023, se lo dieron a un consorcio de 2 firmas constructoras de Medellín. Luego, a finales de ese mes de abril, la alcaldía contrata con la empresa de desarrollo urbano y rural del Carmen de Viboral, EDUR, la demolición de la escuela de la vereda La Milagrosa y la escuela de La Chapa. Y a su vez, la EDUR contrata a una empresa constructora. Ese contrato se firma el 17 de mayo e inicia el 18 de mayo. Hasta ahí mucho papeleo. Pero ¿y la comunidad cuándo entra en esta historia? Pues el sábado 13 de mayo, una habitante de la vereda se percata del inicio de la demolición de la escuela. Fíjese que la fecha es previa a que se hiciera el contrato. La comunidad se organiza y el lunes 15 de mayo realizan un plantón. El 16 de mayo se realizó una reunión en la vereda La Chapa donde estuvo el alcalde y allí la comunidad manifestó estar en contra de que se hicieran esas demoliciones, además de que estaban enterados que uno de los predios era donado exclusivamente para educación. El alcalde se comprometió a pausar la obra y a revisar el caso con su equipo jurídico. Además, en esa reunión la comunidad volvió a insistir en la importancia de ese espacio, dado que allí se vienen llevando a cabo las reuniones comunitarias y los jóvenes hacen deporte allí también, por lo que la desaparición de dicho espacio impactaría muy negativamente a la comunidad. Propone que más que hacer la estación, lo que necesitan es un centro comunitario para desarrollar actividades artísticas y culturales. La cosa quedó así, pero la comunidad siguió resistiendo y el 3 de junio nosotros como colectivo Antorcha, acompañados de un equipo del Ministerio del Interior, realizamos junto con la comunidad una intervención artística en la escuelita, con el fin de mejorar estéticamente el espacio. A la actividad asistió ampliamente la comunidad, en especial los niños, niñas y adolescentes de la vereda. En julio, la administración citó un par de veces a algunos líderes de la comunidad de La Chapa para hacerles una contrapropuesta que consiste en hacer una nueva placa polideportiva al lado del Colegio Nuevo Horizonte, pero sin incluir el puesto de salud, el salón comunal ni la tienda de paz, sabiendo que el alcalde se comprometió ante el ministerio a reubicar estos espacios. Además, la comunidad solicitó que se iniciara con la construcción de la placa antes de iniciar la demolición de la antigua, para tener garantías de que sí se va a hacer y para no interrumpir los procesos deportivos y comunitarios.
El 27 de noviembre se realizó una socialización de esta misma propuesta, pero ya de manera abierta con la comunidad, donde la administración solicitaba a la comunidad que permitiera el inicio de las obras de manera simultánea, es decir, la construcción de la nueva cancha por un lado y por otro lado la demolición de la escuela. El 4 de diciembre, en horas de la noche, fue militarizada la escuelita y el 5 de diciembre iniciaron con unas tareas de demolición. La comunidad acudió al sitio y manifestaron a los operarios su desacuerdo con las tareas para las que fueron enviados, tareas que fueron suspendidas el 6 de diciembre. Hasta el momento la comunidad no se opone a la construcción de la subestación, pero pide garantías para que a la par de la subestación se respeten los espacios comunitarios, ya sea reubicando el proyecto de subestación o construyendo un centro comunitario que esté acorde con las necesidades que actualmente tiene la comunidad. Yo creo que si trabajamos conjuntamente y con diálogo vamos a lograr muy buenas cosas y no vamos a estar como en tanta división, porque es que la división trae violencia, que si ya el proyecto está estipulado y que sí a la subestación de policía, que nos dé al menos la garantía de que recuperemos el puesto de salud, la tienda de paz, la cancha, la casa del viviente, o sea, todos esos espacios que nos los entreguen y que al menos podamos cortar la cinta con esa garantía. Pero por ahora, por eso es que estamos así como puestos, como con la incertidumbre. La comunidad de La Chapa en ningún momento se ha opuesto a la construcción de la subestación. Se le ha pedido claridad al alcalde y a su equipo de trabajo que se escuche a la comunidad y que no monten la subestación en ese lugar. No es el lugar más adecuado para la subestación, ya que ese sitio es patrimonio de la misma comunidad. Ahí se tiene sitios de reuniones, sitios de deporte, sitio de salud y una tienda comunal. Sí se necesita la subestación, pero no en ese sitio. Como comunidad tenemos que estar atentos a todos estos planes que se están proyectando en nuestra comunidad. Es el desarrollo que nos está viniendo, que lo necesitamos, pero la comunidad tiene que ser actora también de todas esas intervenciones que se tengan sobre el territorio. Los familiares de don Oliden, quien donó parte del terreno de la escuelita, siguen con la firme intención de respetar la voluntad de su padre. Aquí en la vereda de La Chapa, bregando por atajar un poquito de que vayan a decir que van a venir a demoler sin contar con ninguno. Entonces no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros quedamos representando a mi esposo que ya murió, y que de eso, entonces no estamos de acuerdo en que vayan a demoler así tan de un momento a otro. Y eso nos preocupa demasiado porque vamos a perder unos espacios muy importantes. Vamos a perder una cancha donde se hace deporte, vamos a perder unos espacios donde la comunidad se reúne y vamos a perder un puesto de salud. Más estamos interesados en seguir apoyando la causa de mi papá por el bien de la comunidad. Entonces siempre respaldando que este espacio sea para la gente, para una cancha, para reactivar el puesto de salud, para los jóvenes, para muchas cosas que en mucho tiempo se hacían en la vereda. Entonces siempre estamos respaldando, es por eso, más por el bien de la comunidad que de nosotros. Mientras que la alcaldía continúa insistiendo a la comunidad que permitan el inicio de la subestación, dado que desde el ministerio ya les llamaron la atención por el incumplimiento en los plazos y están presionados por iniciar. Qué chévere sería que la nueva administración municipal al frente de Hugo Jiménez pueda sostener prontamente el diálogo con la comunidad de La Chapa y puedan conocer su punto de vista y cómo proceder en estas obras, velando por incentivar el diálogo administración-comunidad para esta y para futuras obras e intervenciones en nuestro territorio.